Hoy estoy aquí para hacer una confesión muy importante. Me declaro enemigo de la iglesia. Sí, me declaro enemigo de la iglesia que no reconoce su origen. Me declaro enemigo de la iglesia que no vive conforme a los propósitos de su diseño original. En esta hora quiero hablarles del origen de la iglesia. Y cuando hablamos del origen, no necesariamente debemos irnos al punto histórico, porque eso responde a la pregunta, ¿cuándo se originó la iglesia? Yo más bien voy a una pregunta un poco más profunda de su origen. ¿Qué es aquello que le da sustento, origen a la iglesia? Pensemos en un árbol. Si pensamos en el árbol, ¿dónde se encuentra su origen? ¿Dónde están sus raíces? Están en el subsuelo. Tiene grandes y profundas raíces que le dan solidez. Si las tiene profundas, así venga el viento del turbión más fuerte, no va a tumbar ese árbol. Pero si no tiene raíces firmes, con cualquier soplo, se va a derrumbar. Yo estoy en contra de esos principios. Pero, ¿dónde se origina la iglesia? La iglesia se origina en los propósitos y en el plan de Dios. Pero vamos a profundizar un poco más sobre esto. Señor, te doy gracias porque me permites compartir tu palabra. Te pido en esta hora seamos nutridos y edificados sobre ese fundamento firme, eterno, inagotable. Que hoy seamos enriquecidos con la luz de tu palabra. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos ayude a cumplir con tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando hablamos del origen de la iglesia, viene a mi mente un pasaje, se los quiero compartir. Este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Mateo 16, 13 al 19. Es un pasaje muy conocido porque también es muy controversial. Dependiendo de la interpretación de este pasaje, podemos irnos de una religión o hacia el lado de otra postura, de otra teología, de otra religión. Vamos a entenderlo más. Dice así, Mateo 16, 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora vamos a dar la interpretación correcta a este pasaje. En las instituciones donde me ha tocado participar, estar cerca, siempre se acercan los directivos y hacen una pregunta que a todos nos pone a temblar. Agarran a cualquiera o eligen a uno al azar y le preguntan, a ver, dime cuál es la visión de esta empresa. Tú dime cuál es la misión. Tú dime cuáles son los valores institucionales. Y a veces ponen a repasar a sus empleados, ¿verdad? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? Es como si hoy yo les preguntara, a ver, rápidamente, escriban en los comentarios y va a ganar el primero que lo escriba, ¿ok? Díganme cuál es la visión de Iglesia Filadelfia. Que Iglesia Filadelfia es el nombre corto, pero se acuerdan que somos Centro Bíblico Filadelfia, en Puebla. Alguien más que me escriba cuál es la misión de nuestra iglesia. Alguien que me escriba cuáles son los valores. Es una pregunta siempre complicada, ¿verdad? Porque hay que estarla repasando y volviendo a repasar. Jesús
separa a sus discípulos de la multitud, los llama aparte, los tiene ahí, llama su atención y les hace una pregunta clave que va a marcar el rumbo de una nueva historia. Les hace precisamente esa pregunta del ser institucional de lo que Jesús vino a fundar. Pero la pregunta no es, dime cuál es la visión, dime cuál es la gran comisión, dime los 16 puntos del credo. No, es una pregunta básica que se supone que discípulos de la categoría, de aquellos que siguen a Jesús de cerca y que han visto milagros, gente resucitar, ciegos recibir la vista y respuestas sabias al grupo de los fariseos. Es de esperar que ese grupo de discípulos tenga la respuesta correcta. Y Jesús les hace esta pregunta, que hasta el día de hoy sigue siendo eco en nuestros corazones, o debería ser eco. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Wow, primera pregunta. ¿Quién dicen los demás que soy yo? A ver, ¿quién me dice? ¿Natanael? O a ver, Judas. A ver, tú dime, Judas. ¿Qué dicen los que te acaban de comprar para que me entregues, verdad? A ver, Juan, tú que recuestas tu cabeza en mi pecho, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué se dice de mí? Y bueno, los discípulos empiezan a responder a lo que acababan de leer en sus redes sociales, quizá en el periódico, en las noticias, lo que se decía del Nazareno. ¿Y qué es lo que se decía del carpintero, del Nazareno? Bueno, unos decían que era Juan el Bautista, resucitado. Otros, Elías quizá, o Jeremías, o cualquier otro de los profetas. ¿Quién da más, quién da menos? Jesús los escuchó y les dijo, a ver, ok, va, es lo que dicen de mí. Ahora una pregunta más incisiva. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esta pregunta sigue inquietándonos a muchos de nosotros. Porque cuando tenemos que hablar de Cristo y de su Evangelio, pareciera tan fácil una simple repetición de un dogma, de lo aprendido en un catecismo prebautismal. Pero aquí Jesús está haciendo una pregunta más profunda. ¿Quién soy yo? ¡Wow! Me pongo a imaginar qué pasó en la mente de aquellos 12 discípulos. Bueno, pues es que te hemos visto cómo resucitas a los muertos y hemos visto infinidad de milagros, cómo multiplicas el pan y los peces. Pero es buena pregunta, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Algunos simplemente lo siguieron por una corazonada, porque fue guardián su corazón, pero ¿quién era Jesús? El silencio solamente dejó escuchar un silbo apacible, hojas rodando por ahí, y la pregunta seguía al aire. Entonces se levanta Pedro, posiblemente por lo que entendemos de su carácter, el representante o el vocero, ¿verdad? El vocal número 1 de los 12, el vocero principal. Y Pedro se levanta y dice algo de manera firme. Vamos a leer. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Lucas MacNeil escribe Cristianismo y Posmodernidad y tiene un capítulo que dice tu Jesús personal o el Jesús personalizado para una sociedad que necesita construir a su propio Cristo. Y habla precisamente de esto. ¿Quién es Cristo para ti? Entonces, si yo necesito un amigo, Jesús es mi amigo. Si yo carezco de amor, entonces Jesús me da amor, Jesús me ama. ¿Quién es Jesús para tu vida? Y muchas veces
ese Jesús que creemos que está construido de acuerdo a nuestras necesidades, no es más que la faceta apenas de algo más profundo. Cristo es más de lo que tú piensas. Cristo es más de lo que tú crees. Y hay que ir a la definición bíblica. ¿Quién es Cristo? Él es el Cristo. ¿Quién es Jesús? Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos lo sabían, por supuesto, habían escuchado la voz que venía del cielo cuando se abrió en el momento que Jesús fue bautizado. Aquel discípulo sentado debajo de un árbol, Natanael, también lo reconoció. ¡Wow! Tú eres el que había de venir. Pero cuando les hacen un examen en serio a los discípulos, no sabían qué responder. Vamos con lo que sigue. A esta declaración de Pedro le responde el Señor Jesús. ¿Qué le responde? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Esa pequeña frase, esa pequeña declaración, no pudo haber sido pronunciada por un simple pescador. Es más, no pudo haber sido pronunciada por el más inteligente de los escribas, eruditos y traductores de la ley. Solamente aquel que tiene la revelación del Padre puede hacer esa confesión. Y entonces lo que nos interesa para entender el ser institucional de la Iglesia, hay que seguir la lectura. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Fijémonos en la primera frase, en la primera expresión. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay mucha confusión, ¿verdad? Porque muchos dicen, o hay algunos que dicen, que Pedro entonces es la piedra que le da sustento a todo el edificio de la iglesia. Pero eso es una mala interpretación. Basta ir al idioma original, que es el griego koiné, y nos vamos a dar cuenta que aunque Jesús hablaba en arameo, y en el idioma arameo no había problema si utilizaba una palabra u otra para referirse a la misma. Es decir, piedra la podía decir de diferentes maneras y no interfería en su significado. A pesar de eso, Mateo escribe su evangelio en griego. Y en griego hace esta diferenciación de conceptos, porque Mateo entendió qué es lo que Jesús quiso dar a entender. Entonces, aquí hay dos palabras. Primero, tú eres Pedro, que viene del griego Petros. Tú eres Petros. Pero luego hace un cambio y le dice, ¿qué le dice? Aquí en el versículo 18, tú eres Pedro, tú eres Petros, y sobre esta roca. En el griego, cuando se refiere a esta roca, habla de Petra, y está en femenino. Petros está en masculino, y es Petros, y Petros significa piedra pequeña. Piedra pequeña, es una piedra que uno puede levantar del campo y aventar. Tú eres Petros. Pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces hay un cambio muy significativo sobre esta Petra. ¿Y qué es la Petra? Petra es un peñasco grande, enorme, es una piedra grande que se utiliza regularmente para los cimientos. Hace referencia a las montañas, zonas pedregosas, ¿sí? Eso es Petra. Por lo tanto, Jesucristo no se estaba refiriendo al discípulo Pedro, Simón, Pedro, no. Está hablando sobre esta Petra, algo distinto a Pedro.
como decirle, mira, Pedro, tú eres, mira, una piedra pequeña, pero hay algo más grande que le va a dar sentido a algo que yo estoy fundando, que es la iglesia. Hay que entender esto. Sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y bueno, iglesia viene del griego eclesia, que simplemente hace referencia a asamblea, reunión. Y otro argumento para entender que no se estaba refiriendo al apóstol Pedro es que en todo el Antiguo Testamento, al único que se le hace referencia, que es piedra, que es nuestra roca firme, es a Dios mismo, es a Dios, revelado en Cristo Jesús. Más adelante el apóstol Pablo a los Corintios va a decir que de la roca de la cual bebían en el desierto, el agua, era Cristo. Entonces, entendemos muy bien que esa roca es algo más que un simple mortal como el apóstol Pedro, es algo más grande. Ahora, es cierto que la piedra angular es Jesucristo, pero aquí la forma en que se viene desarrollando el texto, este pasaje, y el contexto, aquello que rodea a estas palabras, da a entender que es la misma declaración de Pedro. No es el hecho de que él haya mencionado que Jesús era el Cristo y que se hubiera perdido esa declaración en el tiempo. Es la declaración en sí misma de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que le da origen a todo lo que conocemos como iglesia. Por lo tanto, esta es una institución que Dios viene planeando con anticipación. No es algo que se está sacando de la manga, de improviso, sino que es algo que ya estaba planeado desde la eternidad. Dice, por ejemplo, Efesios, vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 3 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren qué bonito. Ahora, no vamos a leer todo el capítulo, quiero irme al final del capítulo 1. Y aquí el versículo 22, vean qué es lo que dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando de Cristo. Cristo es la cabeza. En Cristo estábamos predestinados. En Cristo ya había un plan desde antes de los tiempos. La iglesia nació en la mente de Dios. Y Cristo viene a ser ese capitán. Cristo viene a ser ese fundamento. Cristo viene a ser la cabeza. Pero ojo, no hay que perder de vista esta declaración. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que nos da sentido, lo que nos da razón de ser a nosotros como iglesia, como institución del cielo. Cuando yo voy a Mateo y lo leo todo, desde el capítulo 1, ¿sí? hasta el último capítulo, que es capítulo 28, yo me doy cuenta de algo. Si tuviera que nombrar a Mateo de una forma general, así que englobe el sentir de todo este evangelio, yo le llamaría el evangelio del reino. Mateo habla como ningún otro acerca del reino de los cielos. Entonces primero tiene que presentar aquel representante, al rey, a la figura principal del reino de los cielos, Cristo Jesús. Por eso a Mateo le interesa presentarlo como hijo de rey, como el hijo de David, hijo de reyes.
Tiene el linaje real en su sangre. Por eso Mateo se encarga de demostrar el cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jesucristo. Porque las profecías mesiánicas hacen referencia a aquel que viene a establecer el reino de Dios. Y esto se cumple en Cristo. Más adelante, en el desarrollo de los capítulos, por ejemplo, capítulos 5 al 7, el famosísimo Sermón del Monte, Mateo habla de las nuevas reglas de este reino que viene a instituir Jesucristo. Y así como cuando Dios instituyó a la nación de Israel, cuando los sacó de Egipto y los preparó para introducirlos a la tierra prometida, el pueblo tuvo que pasar una serie de procesos y de aprendizajes en el desierto. Ahí entonces Dios les dio la ley. ¿Y para qué Dios les dio la ley a su pueblo? Porque no tenían un ideario nacional, un sustento, no tenían una constitución. Entonces la ley vino a darles forma a esta naciente, nación, pueblo. Sin la ley, este pueblo caminaría sin dirección. Entonces, ahora de la misma manera, así como en el Sinaí, en el Éxodo, Dios dio la ley para su pueblo que estaba formando, ahora de la misma manera Jesucristo está sentado en el monte, ya no en el monte Sinaí, en otro monte. Por eso se le llama el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte promulga una serie de nuevas instrucciones para aquello que está formando, su reino. Y ojo, cuando me refiero a nuevas, no es que sean diferentes a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Aquellos que dicen que la ley de Moisés ya no existe, está descontinuada, se equivocan. La ley tiene mucha vigencia al día de hoy, solamente que nosotros tenemos ya una ley cumplida en Jesucristo. ¿Por qué ya no ofrecemos sacrificios? ¿Por qué ya no celebramos fiestas? Porque en Cristo hay cumplimiento. ¿Por qué ya no circuncidamos a los niños varones? Porque ahora se habla de la circuncisión del alma, del corazón. Pero la ley refleja el carácter de Dios, y el carácter de Dios se refleja en una moralidad que en Cristo viene a cumplirse cabalmente, es decir, de manera completa. Y Jesús lanza estas instrucciones. La ley, a causa de los hombres, tenía grietas, a causa de la dureza del corazón. Jesús mismo lo dice. A causa de la dureza del corazón del hombre, fue causando ciertas grietas. Por ejemplo, le dieron otro sentir al día de reposo que lo que originalmente representaba. Lo hicieron muy legalista. Pero ahora Jesús, en el Sermón del Monte, viene a dar ese significado que siempre debió tener la ley. ¿Y qué les dice? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo os digo que deben amar a sus enemigos. Wow, entonces estos estándares de Cristo vienen a perfeccionar el sistema de Dios para aquello que está instituyendo, su reino. Más adelante Mateo va a registrar una serie de parábolas del Señor Jesucristo que hablan del reino de los cielos. Es una serie de parábolas que hablan de ese reino de Dios. ¿Sí? La parábola del sembrador que salió a sembrar. ¿Qué más? La parábola de la perla de gran precio. Etcétera, etcétera. Porque Jesús está explicando cómo es su reino. Más adelante Jesús, registrado en Mateo, que es el Evangelio del Reino, va a exponer la misión de los representantes del reino. Ustedes vayan, sanen enfermos, enseñen, prediquen y promulguen que el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! Y más adelante Jesús habla acerca de las futuras persecuciones que van a tener aquellos representantes del reino de los cielos. Y dice, pero no van a estar solos, porque el Espíritu les va a dar las palabras que tengan que hablar cuando estén en algún tribunal siendo enjuiciados.
Y Dios les va a dar la respuesta. Más adelante Jesús se consuma como aquel rey de ese reino. No hay nadie que tenga mayor autoridad que Jesucristo. Por eso en la Gran Comisión dice, toda potestad me es dada. Vamos a leer qué dice Mateo capítulo 28 para que entendamos un poco más. Mateo capítulo 28. Mateo 28, 18, al final. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como ese rey ha recibido toda potestad y ha consumado el plan perfecto de Dios y se ha revelado como el Mesías que había de venir al mundo, entonces dice, por tanto, mientras van, hagan discípulos. Ganen gente para el reino de los cielos. ¡Wow! Por eso Mateo es el evangelio del reino. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Jesucristo vino a inaugurar algo que se conoce en la teología como el reino ya, pero todavía no. ¿Qué es esto del reino ya, pero todavía no? El reino ya porque Jesús ya vino a inaugurarlo. Él empezó predicando. Después de su bautismo empezó a predicar y a decir, arrepiéntanse, crean en Dios, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo sabemos que el reino de los cielos se ha acercado? Porque se ha cumplido en Cristo. Porque Jesucristo vino al mundo e instituyó su reino a través de esa era de señales, de prodigios y de milagros. Lo inaugura de una manera tan monumental que después nos pasa esa estafeta, con esa seguridad, con esa potestad. Pero entonces Jesucristo inaugura ese reino. El reino de los cielos se ha acercado, ya el reino está aquí. Pero todavía no, porque todavía no se consuman las profecías que deben de cumplirse acerca del reino de Dios. Y eso va a pasar hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, vivimos en esta época del reino ya, pero todavía no. Jesús se fue. Aquel que vino a inaugurar el reino de Dios regresó a los cielos. Pero el reino ya está inaugurado, ya está entre nosotros. Entonces Jesús abre una institución, inaugura una institución llamada iglesia. Y la iglesia es la representante del reino de los cielos. Es decir, la iglesia es el anticipo del reino de los cielos. ¿Cómo sabemos que el reino de los cielos se ha acercado y que está entre nosotros si Cristo está en los cielos? Porque Él dejó a su iglesia. Y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando volvemos a Mateo 16, Jesús está poniendo las bases, los cimientos sobre esta iglesia que va a representar el reino de los cielos aquí. Por eso la iglesia no puede fallar. Si alguien tiene que ser ejemplo de un buen gobierno, es la iglesia. Si alguien tiene que ser ejemplo de moralidad, es la iglesia. Si alguien tiene que dar ejemplo de un buen liderazgo, es la iglesia. El mundo puede fallar. Hay tantas manifestaciones alrededor de todos los gobiernos en el mundo, tanto caos social, pero la iglesia debe permanecer firme. La iglesia no puede fallar, porque la iglesia está anticipando el reino de los cielos a través de la autoridad y la potestad que Jesucristo nos dejó. Entonces, Jesucristo está inaugurando la iglesia. No en este momento en específico. Jesús ya la venía abriendo desde que Él vino al mundo, inauguró esa etapa del reino ya, pero todavía no. Él está poniendo las bases, los cimientos para unificar al pueblo de Israel con los gentiles y de ambos formar un solo cuerpo, un solo pueblo. Y por eso les hace esta pregunta básica, esencial. A ver, ¿quién soy yo? Miren, cuando nosotros hemos perdido el rumbo, cuando nosotros hemos perdido esa brújula, se habla de todo, se habla de liderazgo, se habla de empoderamiento, se habla de crecimiento, se habla de milagros, se habla de guerra espiritual y tantas cosas
que aunque no todas son malas, pero se habla de tantas cosas. El cristiano es bombardeado por mucha y tanta información que hemos perdido el enfoque. Algo tan sencillo, algo tan básico, no debemos de perderlo. ¿Quién es Jesús? ¡Wow! Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podríamos pasar no horas, no días, no semanas, años, redescubriendo los misterios del reino, de la gracia en Cristo, a ver qué significa que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que en Jesús están cumplidas todas las profecías 700, 800, 900 años antes de que Él naciera? ¿Qué significa que Él es el Hijo de Dios? El Hijo del Dios viviente. Y cuando empezamos a tener esa comunión con aquel que inauguró la iglesia, con aquel que vino a establecer su reino, entonces la iglesia ha hallado ese sentido. Pero cuando nos desviamos con temas aquí y allá, actividades sociales, y cuando nos reunimos y convivimos, nos reímos de todo, pero Cristo ha salido del tema de conversación, entonces la iglesia ha perdido rumbo, ha perdido dirección. Yo estoy en contra de eso. Ahora, hay algo muy importante que entender. Cuando vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, les voy a pedir que me acompañen, por favor. Primera de Timoteo 3, 14. Vamos a ver qué dice, para redefinir el concepto de iglesia. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el sostén, es esa columna, ese baluarte de la verdad. Hasta cierto sentido nos volvemos en guardas de la verdad, de la declaración de fe, aquella declaración que el mundo rechaza, pero que es columna inamovible. La iglesia es salvaguarda de ese fundamento. Ahora, ¿cuál es esa verdad que la iglesia debe sostener? ¿Cuál es esa verdad que la iglesia debe de reflejar y de predicar? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es esa verdad que la iglesia debe de sostenerse, debe de abrazar y nunca debe de soltar? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más adelante, en el mismo contexto de Timoteo, va a decir: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, versículo 16. Seguimos en Timoteo. ¿Cuál es ese gran misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es la plenitud del Evangelio. No hay más. Todo está centrado en Cristo, en esa verdad. Por eso, cuando volvemos a Mateo capítulo 16, vamos a desenrollar todo este misterio de Mateo capítulo 16. Cuando Pedro dice estas palabras, esta declaración: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino solamente Dios, el Padre que está en los cielos. Él solamente te pudo haber abierto los ojos. Esta declaración, esta verdad, por no llamarle declaración o frase dogmática, esta verdad es aquella que sostiene la iglesia, es la columna que debe sostener la iglesia, que no debemos de soltar. Miren que la iglesia es la institución que ha sido más atacada a lo largo de toda la historia. Nadie ha sido tan perseguido como la iglesia, pero aquí estamos en pie, firmes. Más adelante vamos a entender el por qué. ¿Pero por qué digo esto? Porque hemos tenido enemigos por todos lados. Han quemado la Biblia, han perseguido a los cristianos, han matado emperadores, clavaban en astas a los cristianos y los encendían como antorchas humanas para alumbrar su jardín. Pero no hay peor enemigo que aquel que se levante dentro de la misma iglesia.
¿Y saben cuáles son los peores enemigos que ha tenido la iglesia? No han sido los emperadores que han matado a los cristianos. No han sido los gobernantes que han mandado a quemar Biblia. ¿Saben quiénes han sido o cuáles han sido los peores enemigos? Los falsos maestros. Las falsas enseñanzas. Cuando la iglesia se aparta de la verdad. Cuando la iglesia hace a un lado esta declaración de fe, que Jesús es el Cristo, parece tan simple, parece que es el ABC, parece que ya lo hemos visto en el prebautismal, que ahora hay que descubrir cosas más misteriosas, la guerra espiritual, la prosperidad y no sé qué tantas doctrinas. Y Cristo, sí, ya, Jesús es amor. Bien, Jesús es chido, Jesús es la onda, vamos a predicar a Jesús, sí, pero hoy queremos liderazgo, queremos empoderamiento, queremos más cosas. No, hay que volver a estos principios. ¿Qué es lo que nos da origen? ¿Dónde está el origen de la iglesia? En esta declaración, Jesús es el Cristo. ¿Qué debemos de enseñar? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué debemos de predicar? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿No hay nada más nuevo? Preguntan algunos. No, entiende esto. Clávalo en tu corazón. Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador. El que dejó su trono de gloria, vino al mundo para salvarnos y ha sido levantado en gloria y vino a establecer su reino. Ese es Cristo. El día que soltemos esta verdad, no sé qué nos va a pasar. La iglesia no va a desaparecer porque es del Señor. ¿Qué va a pasar con nosotros que descuidemos la verdad? Y para ser honestos, la manera en que vive la iglesia en el siglo XXI es alarmante. Aquí damos prioridad a otras cosas, damos prioridad a reunirnos para socializar y comer juntos. No está mal nada de eso, me gusta convivir, me gustan las fiestas, aunque no lo parezca. Pero cuando hemos dejado a Cristo fuera, no cumplimos la misión de ser columna y baluarte de la verdad. Debemos de abrazarla, debemos de enseñarla, debemos de atesorarla, debemos de meditarla. Y que no nos pase como a los discípulos que se quedaron en blanco. Algo tan sencillo, pero que tras algún par de años no lograban comprender. Que no nos pase lo que a ellos. Ahora vamos a seguir. Y las puertas del Hades, regreso a Mateo, y las puertas del Hades, Mateo 16, 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces entendemos la seguridad en la que estamos firmes, sustentados, nuestro origen, nuestra razón de ser, nuestra propia naturaleza, nos hace un ente sin fin, poderoso, eterno, glorioso, porque cumplimos los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que ni el mismo infierno, que ni las mismas huestes del mal podrán hacernos daño. Nada podrá destruir a la iglesia. ¿Una pandemia? No. ¿Un gobierno que prohíbe el cristianismo? No. ¿Los movimientos homosexuales y toda esa agenda progresista del aborto? No. ¿Las redes sociales que están empezando a censurar las predicaciones? No. Hoy muchas iglesias ya no predican la esencia del mensaje porque no quieren ser censurados por Facebook. Ya no se atreven a decir que la homosexualidad es pecado. Ya no se atreven a decir que el aborto es pecado, que deshonra a Dios, que es una abominación, porque estamos expuestos en las redes, porque nos van a censurar. ¿Qué importa que nos censuren? Si nos censuran las redes sociales, si cierran los templos, no importa. La iglesia sigue firme, sigue en pie. Es hora de levantarnos, iglesia. Quiero decirles algo. Presten atención. Presten atención, quiero decirles algo. Iglesia, ¡despierta! Iglesia, despierta. Iglesia, es hora de cumplir este propósito original que Dios nos dio, que Dios nos estableció, representar su reino. Acercar su reino a las personas necesitadas, acercar su reino a los oprimidos, acercar su reino a aquellos que están en el mundo del pecado, en el lodo. Hay que rescatarlos, hay que anunciar las maravillas de Dios. ¡Wow! Versículo 19,
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A Pedro, está hablando de Pedro. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, no significa, como tradicionalmente se pinta, que San Pedro tiene las llaves del reino, no. Aquí a Pedro le está dando unas primicias. Como Pedro fue el único que se levantó a decir estas palabras, entonces a Pedro le da el privilegio de tener unas primicias, que más adelante en el desarrollo del libro de los Hechos se va a ver el cumplimiento, porque Pedro es el que se levanta en medio de la multitud y dice, estos que hablan en lenguas no están borrachos, no están ebrios, no están locos, sino que hoy es el cumplimiento de la profecía de Joel, y empieza a desarrollar todo un sermón expositivo sobre Joel, y más adelante dice, y aquel Jesús que ustedes crucificaron, se levantó, resucitó de los muertos con poder, está sentado a la diestra del trono de Dios. Ese Jesucristo es el único que nos da salvación. Entonces la gente dijo, ¿qué hacemos para ser salvos? Crean en Jesucristo. Esta expresión que se encuentra en Mateo, de que la iglesia tiene las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, hace referencia a la misión de la iglesia. Nosotros tenemos la autoridad del reino. Para la cultura judía, esta expresión significa autoridad. Nosotros tenemos esa autoridad de ir con las personas y de presentarles la salvación en Jesucristo, la apertura al reino de los cielos. Mira, si tú crees en Jesucristo, si tú abrazas la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, tienes la puerta abierta al reino de los cielos. Ahora, si tú la rechazas, estás en pecado, te rebelas contra Dios, tienes una mente entenebrecida, un corazón no arrepentido, acumulas ira para el día de la ira. Entonces el reino de los cielos está cerrado para ti porque tú has rechazado. Es lo que se refiere. Entonces Pedro tuvo esas primicias en Pentecostés, en el libro de los Hechos. Más adelante Pedro es el que va a la casa de Cornelio, un gentil, un romano, le predica, y entonces el Espíritu Santo viene sobre todos los que están reunidos ahí, y eso sirve como un parteaguas para aceptar a los gentiles dentro de esta nueva comunidad que Jesús estableció. Por lo tanto, en Pedro se cumple, pero no significa que Pedro tenga todas las llaves. Significa que la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, tiene esta potestad. Porque toda potestad le fue dada a Jesucristo. Ahora nos la transmite a nosotros. Vayan, sanen los enfermos, hagan discípulos, bautícenlos, confírmenlos en Dios y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde se origina la iglesia entonces? En el corazón de Dios. ¿Qué le da sustento? Así como la raíz le da sustento al árbol, ¿qué le da origen a la iglesia? La declaración sobre la verdad de Jesucristo. ¿Y quién es el cimiento de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Ahí está nuestro origen. ¿Qué le da origen a la iglesia? Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Salvaguardar ese mensaje y predicarlo a los que lo necesitan. Llenar su reino. Predicar para que las almas ocupen esos lugares en el reino de los cielos. Es hora de empezar a hacer iglesia. Yo les decía que estoy totalmente en contra de la iglesia que no se sujeta a estos principios, a este génesis, a este origen. Pero yo amo y me apasiono por la iglesia que todavía cree en esta declaración, que todavía cree que el total de la revelación está encaminado a Cristo. Yo creo en esa iglesia. Oremos. Señor, gracias, porque tú estás con nosotros, nos escuchas. Levanta una generación que predique tu palabra. Levanta una generación que ame a Jesucristo. Estamos en tus manos, bendito Dios. Oh, levántanos. Necesitamos un gran despertar. Iglesia, despierta. Te adoramos, Señor, te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Sigamos alabando a nuestro Dios.